¿Alguna vez has sentido que algunas historias simplemente no cuadran? ¿Que hay lagunas, misterios y verdades ocultas ante nuestros ojos? El Libro de Mormón es uno de esos casos. Para millones de personas, es una escritura sagrada, pero para historiadores e investigadores, esconde secretos que desafían todo lo que sabemos sobre la fe y la historia. ¿Qué es real? ¿Qué fue cambiado? ¿Y qué es lo que nunca quisieron que supieras? Si alguna vez te has preguntado sobre el origen de placas de oro, sobre las revelaciones religiosas de José Smith, o sobre la falta de evidencia arqueológica que sustente los informes de los Libros de Mormón, este vídeo te abrirá los ojos. Aquí conectaremos los puntos entre la fe y los hechos, revelando cómo Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días dio forma a esta historia a lo largo del tiempo. Prepárate para descubrir lo que religión y arqueología tengo que decir sobre este libro, cuáles fueron los cambios ocultos y cómo la narrativa oficial puede no ser la única verdad. Los secretos ocultos del Libro de Mormón. Fe versus historia. El misterio revelado empieza ahora. ¿Qué pasaría si te dijera que el Libro de Mormón guarda secretos que desafían la historia que conocemos? No se trata solo de un texto religioso, sino de una obra envuelta en misterios, contradicciones y revelaciones que muchos prefieren no comentar. Para millones de personas, él es un guía espiritual, una escritura sagrada traducida por inspiración divina. Para otros, es un enigma histórico que plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué sucede cuando la fe y la historia chocan? ¿Qué hay detrás de las páginas del Libro de Mormón que aún permanece oculto a los ojos del mundo? Mientras observa, imagine este escenario. Un joven de 24 años, en el campo de los Estados Unidos del siglo XIX, afirma haber encontrado placas de oro enterradas en la tierra, entregadas por un ángel celestial. Estas placas registran la historia de las civilizaciones antiguas que vivieron en América miles de años antes de la llegada de los europeos. Este joven, José Smith, dice que fue elegido por Dios para traducir este contenido, utilizando instrumentos mágicos, incluida una piedra para ver colocada dentro de un sombrero. Suena como el guión de una película, pero así es exactamente como se cuenta la historia en las fuentes oficiales del mormonismo. Lo que pocas personas saben es que muchos de los detalles de este proceso fueron con el tiempo modificados, suavizados o simplemente omitidos en las versiones más populares de la narrativa. Hoy abriremos las puertas de este laberinto. Revisaremos documentos olvidados, testimonios contradictorios y registros históricos que no coinciden con la versión oficial. Hay informes de cambios textuales a lo largo de las ediciones del libro, referencias a culturas y objetos que no existían en el momento supuestamente descrito, e incluso acusaciones de que parte del contenido había sido copiado de otros libros que circularon en la misma región y época. ¿Por qué nadie habla de esto abiertamente? ¿Qué hay detrás de la fe que mueve a millones, pero que también esconde incómodos fragmentos de verdad histórica? Hoy descubrirás qué hay detrás de la fe y qué es lo que la historia ha escondido durante siglos. El nacimiento del Libro de Mormón comienza con una historia que, a primera vista, parece sacada directamente de un cuento místico. En 1823, José Smith, un joven granjero de Nueva York con poca educación, afirmó haber recibido la visita de un ser celestial llamado Moroni. Según él, este ángel lo guió hasta una colina en las afueras de su casa, donde estaban enterradas placas de oro que contenían registros de una antigua civilización americana. Estas placas, según Smith, contenían un idioma desconocido llamado egipcio reformado y narraban acontecimientos espirituales ocurridos en América siglos antes de la llegada de los europeos. Durante 4 años, José dijo que regresó al lugar hasta que recibió la autorización divina para retirar las planchas y traducirlas. El proceso de traducción, sin embargo, es uno de los puntos más controvertidos de toda esta narrativa. Smith no utilizó ninguna técnica lingüística conocida ni consultó a estudiosos. En cambio, habría hecho uso de objetos mágicos, una piedra para ver, colocada dentro de un sombrero, donde sumergiría su rostro para ver las palabras espirituales que se le dirían en voz alta a un escriba. Otro instrumento mencionado en las primeras versiones de la historia es el Urim y Tumim, una especie de vasos sagrados supuestamente proporcionados por Dios. Ninguna de estas herramientas se ha conservado ni exhibido públicamente. Las planchas, según Smith, fueron devueltas al ángel Moroni una vez que se completó el trabajo de traducción, lo que significa que nadie fuera del círculo de José tuvo acceso directo a este artefacto tan central para la fundación de toda una religión. A lo largo de los años, varios testigos dijeron que habían visto con los ojos de la fe, o solo en visiones espirituales tales placas, pero no se presentó ninguna prueba física al público ni a estudiosos independientes. Aún más intrigante es el hecho de que las explicaciones del proceso de traducción han cambiado con el tiempo. Lo que anteriormente se describía con elementos sobrenaturales comenzó a atenuarse en versiones posteriores, omitiendo muchas veces el uso de piedras o un sombrero. Surge la pregunta inevitable:
¿Por qué nadie excepto José vio estas planchas? ¿Y por qué desaparecieron misteriosamente tan pronto como se completó la traducción? Si todo esto fuera cierto, ¿por qué ocultar precisamente la mayor prueba de la revelación? ¿Por qué se han cambiado tantos detalles a lo largo de los años? Y lo más importante, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar una historia sin pruebas, solo por fe? ¿Qué más no nos han dicho todavía? Cuando profundizamos en las páginas del Libro de Mormón y comparamos extractos del mismo con otras obras disponibles en los Estados Unidos del siglo XIX, comenzamos a notar algo intrigante. Varios estudiosos, incluidos lingüistas e historiadores, han señalado que existen similitudes extrañamente idénticas entre el texto de José Smith y otras fuentes publicadas antes de 1830. El vocabulario, las estructuras narrativas e incluso los temas cubiertos hacen eco de elementos de la Biblia King James, publicada más de 2 siglos antes, además de las novelas populares de la época. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo puede un libro revelado por inspiración divina reflejar con tanta fuerza el lenguaje y las ideas de la época y el lugar en que fue escrito? Una de las comparaciones más discutidas es con la Biblia, especialmente con el Antiguo Testamento. El Libro de Mormón utiliza extractos completos, casi palabra por palabra, de la versión King James, incluidos incluso errores de traducción específicos de esa edición. Esta similitud va mucho más allá de la influencia espiritual o el estilo bíblico. Se trata de paralelos literales que ponen en duda la autenticidad de una obra que se suponía escrita siglos antes de que existiera la Biblia. Coincidencia imposible o adaptación deliberada para darle autoridad al texto. Otro ejemplo curioso es el libro Visión de los Hebreos, publicado por Ethan Smith en 1823, 7 años antes que el Libro de Mormón. Este trabajo defendió la teoría de que los nativos americanos descendían de las tribus perdidas de Israel, una idea que aparece de manera prominente en el propio Libro de Mormón. Además, existen paralelos con otro texto oscuro llamado El Primer Libro de Napoleón de 1809, que comienza con una introducción casi idéntica a la del Libro de Mormón, que incluye frases como «Yo, Nefi, he nacido de buenos padres», inspirado o plagiado. Algunos estudiosos también señalan que José Smith tenía acceso a bibliotecas locales, y aunque no era considerado un hombre culto, vivía con personas que leían estos libros y discutían estas ideas. La estructura narrativa del Libro de Mormón en sí, con guerras, profecías y viajes épicos, recuerda mucho a las novelas históricas y religiosas que circularon ampliamente entre los estadounidenses en ese momento. ¿Podría la revelación haber sido simplemente una reinterpretación creativa de estas influencias literarias? Ante tantas similitudes, surge una pregunta incómoda. ¿Qué no quieren que compares? ¿Qué pasaría si colocamos estas obras una al lado de la otra y analizáramos sus frases, ideas e incluso sus mensajes centrales? ¿Por qué hay tanta resistencia a afrontar estas conexiones de forma abierta y crítica? ¿Qué podría revelarse si rompiéramos el silencio que rodea estas convenientes coincidencias? A lo largo de las décadas, el Libro de Mormón se ha establecido como el fundamento espiritual de millones de personas en todo el mundo. Para los fieles, se trata de una escritura sagrada, revelada directamente por Dios, y cualquier duda sobre su origen es vista como un ataque a la fe. La creencia está respaldada por experiencias espirituales, convicciones personales y la autoridad de los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin embargo, en el 1905, otro lado del debate, historiadores, arqueólogos y académicos llevan años planteando cuestiones que no pueden ignorarse. La tensión entre la fe y la evidencia histórica crece a medida que nuevas investigaciones cuestionan los relatos presentados en el libro. Un claro ejemplo de esta dualidad está en la forma en que el contenido del Libro de Mormón describe civilizaciones complejas que supuestamente habitaron la antigua América, con grandes ciudades, sistemas de escritura avanzados, el uso de metales, caballos, ruedas e incluso guerras organizadas con espadas de acero. Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado evidencia arqueológica sólida que demuestre la existencia de tales civilizaciones en el período señalado. Esto se vuelve aún más intrigante cuando lo comparamos con la abundancia de evidencia material dejada por otras civilizaciones conocidas, como los mayas, los incas y los aztecas. Mientras tanto, los líderes mormones insisten en que la ausencia de evidencia no invalida la veracidad del libro. En una conferencia reciente, un apóstol de la Iglesia declaró: «La fe nunca ha dependido de la evidencia física. El Espíritu Santo es el mayor de todos los testigos». Por otro lado, el arqueólogo Michael Coe, experto en civilizaciones mesoamericanas, fue enfático en una entrevista: «No hay absolutamente ninguna evidencia arqueológica, lingüística o genética que respalde las afirmaciones del Libro de Mormón. Ninguna». Esta declaración proveniente de una respetada autoridad académica enciende aún más el conflicto. Para los fieles, las experiencias espirituales y los sentimientos personales son prueba suficiente de la veracidad del libro. Para los académicos, la falta de evidencia empírica genera una advertencia:
Cuando la fe desafía a la ciencia, ¿quién tiene razón? ¿Hay espacio para el diálogo entre estos dos mundos o nos enfrentamos a una batalla silenciosa en la que ninguna de las partes está dispuesta a ceder? Si estás disfrutando de este contenido y quieres seguir descubriendo los secretos detrás de las grandes narrativas religiosas e históricas, suscríbete al canal ahora y deja un me gusta. Esto ayuda a que nuestro trabajo llegue a más personas interesadas en ir más allá de lo obvio. Sigamos juntos en este viaje de descubrimiento. A lo largo de los años, el Libro de Mormón ha sufrido discretas revisiones, cambios sutiles en palabras y frases que, para quienes observan de cerca, cambian significativamente el significado original de algunos pasajes. Lo que pocos saben es que la versión publicada en 1830 difiere en más de 4.000 puntos de la versión moderna. Muchos de estos cambios no fueron solo correcciones gramaticales, como se afirma oficialmente, sino cambios teológicos y doctrinales que influyen directamente en la comprensión de la obra. ¿Por qué un texto sagrado revelado por Dios necesitaría tantas revisiones a lo largo del tiempo? Y lo más inquietante, ¿qué fue exactamente lo que se eliminó de las primeras ediciones? Los investigadores han descubierto, por ejemplo, que pasajes enteros que alguna vez mencionaron directamente a la Trinidad han sido modificados para alinearse mejor con la teología moderna de la Iglesia. En otras palabras, el contenido del libro se ajustó para seguir la evolución doctrinal de la institución. Además, hay evidencia de que ciertos manuscritos originales, como el llamado manuscrito original de José Smith, se perdieron o se mantuvieron ocultos al público durante décadas. La versión disponible actualmente es el llamado manuscrito Kirtland, una copia del original que solo salió a la luz muchos años después, con extractos que no coinciden exactamente con el texto impreso final. Otra revelación inquietante proviene de ex miembros de la propia Iglesia que afirman haber tenido acceso a documentos e informes internos que nunca fueron divulgados al público en general. Uno de estos informes señala la participación directa de José Smith en prácticas ocultas y sociedades secretas, incluso antes de la supuesta revelación de las planchas. Esto, sumado al uso de piedras visuales y rituales mágicos de la época, pinta un escenario mucho más complejo de lo que suele admitir la narrativa oficial. ¿Fue el Libro de Mormón parte de un proyecto espiritual o una construcción cuidadosamente elaborada para consolidar poder e influencia? Lo que se esconde entre líneas en el Libro de Mormón puede transformar nuestra forma de pensar sobre la fe, la historia y la manipulación. Hay un silencio incómodo, una negativa a mirar directamente los documentos originales, los cambios a lo largo del tiempo, las huellas de la influencia cultural y social que dieron forma a uno de los textos más controvertidos de la historia religiosa moderna. Pero ahora la pregunta es tuya. ¿Qué crees que se está ocultando? ¿Cuál es la verdad detrás de la fe que mueve a millones? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video con quien creas que necesita escuchar esto. Y por supuesto, si este contenido te hizo pensar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo investigaciones en profundidad como esta. Porque a veces, la historia que nos cuentan no es la historia completa.